Buenos días. Bueno, ya estamos viendo que está subiendo, en 2 minutos ha subido muchísimo las conexiones de los asistentes y yo creo que hemos dejado pasar esos minutos de cortesía. Las personas que vayan conectándose nos van a encontrar ya trabajando y yo creo que podemos dar comienzo a esta jornada de trabajo que estamos desarrollando hoy en colaboración con la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Buenos días, mi nombre es Mercedes León, soy la directora gerente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y simplemente mi función hoy aquí es daros la bienvenida a todos los asistentes, al gran número de empresarios que nos ha respondido a esta llamada que hemos hecho con carácter urgente y que vemos que, dada la altísimo grado de respuesta, es un tema que efectivamente interesa a las empresas y a los autónomos. Nosotros, bueno, pues deciros simplemente que estamos en la Casa de las Cámaras de Comercio de Andalucía, somos la entidad que coordina a las 13 cámaras de comercio que existen en Andalucía y que además somos un organismo que colabora con la Administración Autonómica, como en este caso estamos haciendo. Lo que queremos es ser la correa de transmisión para que los mensajes que se quieran dar desde el Gobierno, sobre todo, en este caso, de unas informaciones tan prácticas y tan útiles y tan necesarias para nuestro tejido empresarial, pues que lleguen lo más directamente posible a los destinatarios finales, que sois vosotros los empresarios. Para ello, vamos a contar en esta jornada de trabajo, que va a ser corta, rápida, 1 hora. Creemos que es el tiempo suficiente para dar a conocer la línea de ayuda y cómo presentarse y luego tendremos al final un breve tiempo para que vosotros nos planteéis las preguntas que consideréis convenientes y que podamos sobre la marcha responder y si no tomaremos buena nota para poderlas responder. Para eso tenemos hoy unos cualificadísimos ponentes que nos van a acompañar, como son la directora general de Incentivos para el Empleo y Competitividad Empresarial de la Consejería, Aurora Lazo. Buenos días, Aurora. Buenos días. Está también con nosotros Rubén García, comisionado del Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales de Andalucía. Hola, Rubén. Buenos días. Javier Gómez Reina, jefe de Servicio de Incentivos a la Contratación de la Consejería. Javier, buenos días y muchas gracias porque nos hemos coordinado muy bien contigo en estos días. Bienvenido también. Hola, buenos días. Y César Martín, jefe de Servicio de Ordenación y Tratamiento de la Información del Servicio Andaluz de Empleo. Buenos días, César. Hola, buenos días. Y me acompaña también Mariló Galán, técnico del Consejo, responsable de la organización de este seminario. Buenos días. Así que, para no salirme del tiempo estrictamente necesario y una vez hechas las necesarias también y las respectivas presentaciones, yo sin más le paso la palabra a Aurora Lazo Barral, directora general de Incentivos para el Empleo. Buenos días, muchísimas gracias a vosotras y muchísimas gracias a todos los que están viéndonos a través de las ondas, ¿no? Nosotros tenemos mucho interés también en trasladar y en, una serie de cuestiones interesantes para que se sepa antes de solicitar o a la vez que se solicitan este incentivo para el empleo estable, incentivo que, como todos saben, o casi todos, se publicó su convocatoria el día 3, en el BOJA del día 3 de octubre de este mes. Por lo tanto, llevamos pocos días de presentación de solicitudes, pero ya en los primeros días hemos visto que hay una serie de cuestiones que le interesan a las personas destinatarias de esta y a las entidades destinatarias de este incentivo, y por ello el interés y el agradecimiento de que podamos estar aquí hoy explicándolo. Nuestra idea es, yo voy a estar muy poquito tiempo en estos primeros momentos para dar paso a los que verdaderamente van a dar y explicar el contenido de la sesión,
que digo que nuestro interés es que queden algunos aspectos muy claros, bien porque ya lo podemos prever nosotros y lo vamos a comentar, bien porque no hayan quedado suficientemente claros y nos lo puedan trasladar desde las preguntas. Y no solamente vamos a hablar de los requisitos, de las cuantías, etcétera, que eso estará en la convocatoria y en la orden reguladora de este incentivo, que es la orden publicada el día 9 de junio, en el BOJA del 9 de junio de este año, sino también cómo obtenemos o dónde están las fuentes desde donde obtenemos la información de las entidades y del personal autónomo con personal a su cargo, para que todo quede de una manera, para que todo se pueda saber de una manera transparente y clara. Este incentivo es de una tramitación que para los interesados es bastante fácil, y nosotros lo que hemos puesto empeño es en seguir la línea que ya había diseñado la Consejería en la legislatura anterior, para que sea un procedimiento rápido y que llegue el importe del incentivo a las empresas lo antes posible, sin necesidad de aportar documentación. Dicho todo esto, y una vez ya que habéis realizado las presentaciones de todos los que estamos aquí, le pasaría la palabra en primer lugar a Javier, que es el jefe de servicio de incentivos de la Dirección General. Luego intervendrá César y luego a continuación Rubén García Bravo. Así es que adelante, por tanto, en cuanto te parezca. Perdona un segundo, Aurora, si me permite simplemente recordar que no lo he dicho y creo que es importante, que el webinar está siendo grabado y luego lo vamos a colgar en nuestra página web. Es decir, que si por lo que sea alguna persona llega tarde, se tiene que ausentar, lo va a poder visualizar más adelante en nuestra web. Simplemente eso, muchas gracias. Eso es lo mejor, y además es nuestro interés también, que se pueda visualizar en cualquier momento. Eso es. Gracias, Javier. Bien. Bueno, pues entonces procede ya, digamos, sin más dilación, el entrar en materia, haciendo un recorrido por el contenido tanto de las bases reguladoras como de la convocatoria, si bien vamos a incidir evidentemente en los aspectos fundamentales que suscitarán mayor interés entre los asistentes. En primer lugar, y como punto de partida, debemos de tomar como referencias normativas el Real Decreto 818 de Planes de Empleo del Estado, que es el que condiciona o de alguna manera fundamenta las bases reguladoras de 3 de junio de 2022 y que también contribuye a la financiación, a la dotación presupuestaria que tiene esta línea de subvenciones. Por lo tanto, digamos, buena parte del contenido de las bases reguladoras vienen dadas ya de antemano por este decreto. Y en segundo lugar, el Real Decreto Ley 32/2021 relativo a la reforma laboral, aprobado hace unos meses, y que introduce como principal novedad el que, por regla general, los contratos han de ser fijos o indefinidos, relegando la contratación temporal a un ámbito casi residual, lo que justifica todavía más, si cabe, el establecimiento de estos incentivos para consolidar la contratación fija o indefinida. En segundo lugar, haremos referencia, como no puede ser menos, a la propia orden de 3 de junio de 2022 por el que se establece la base reguladora, y finalmente la resolución de 28 de septiembre y su extracto de la misma fecha, publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pasado 3 de octubre, que también contienen algunas normas y algunos requisitos que tienen incidencia en el procedimiento. Bien, esta normativa debe ser reinterpretada a la vista del decreto que figura abajo de la presentación, el 155/2022, en virtud del cual se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, en el sentido de que ya las competencias de gestión, tramitación y resolución de incentivos que hasta ahora venía ostentando el Servicio Andaluz de Empleo, ya pasan a ser desempeñadas por la Consejería. Por lo tanto, aunque en la base reguladora se sigue haciendo aún referencia al Servicio Andaluz de Empleo, como digo, el órgano competente será la Consejería,
y en concreto para la resolución lo serán las delegaciones territoriales de la consejería. Bueno, como característica, antes de entrar en el contenido, debemos tener en cuenta que se trata de una línea de subvenciones acogida al régimen de concurrencia no competitiva. Es decir, que lo que prevalece es el orden de presentación de solicitudes. Por lo tanto, aunque existe una dotación presupuestaria bastante nutrida de 170 millones de euros, que como vamos a ver ahora, no conviene postergar demasiado la presentación de solicitudes en orden a un hipotético agotamiento del crédito. Por lo tanto, que quede claro que el orden de tramitación de las solicitudes será por riguroso orden de presentación de las mismas. En segundo lugar, debemos hacer referencia a quizá la característica más significativa de esta línea de subvenciones, y es que incorpora actuaciones administrativas automatizadas. Es decir, lo que se viene conociendo coloquialmente como robotización del procedimiento. Esta robotización supone una importante simplificación y agilización del procedimiento, y además incorpora también un complemento de seguridad, en el sentido de que el proceso automatizado lo que comprueba son datos objetivos, fundamentalmente de la seguridad social o de la administración tributaria, y son datos en principio que son irrefutables, salvo alguna incidencia que se pueda producir. Por lo tanto, como digo, tiene un importante elemento de agilización y de simplificación. Ello también obliga de alguna manera a acomodar o a flexibilizar, siempre de los límites normales, lo que es la regulación y el procedimiento administrativo en sí, acomodándolo a este proceso automatizado, pero siempre en aras, como digo, de que sea lo más ágil y sencillo posible. Precisamente, como no podía ser menos, esta línea de subvención está exceptuada de fiscalización previa, aunque es objeto, por supuesto, de fiscalización mediante control financiero permanente, pero ese trámite, digamos, previo, que ralentizaba un tanto el procedimiento y teniendo como contrapartida, como decía con anterioridad, de que se produce una comprobación automatizada de una serie de datos, pues se suprime y por lo tanto se agiliza también bastante el procedimiento. Y después, como decía, otra de las importantes ventajas es que se procede al pago del 100% del importe de la subvención una vez dictada la resolución de concesión. Por lo tanto, la justificación como tal ya viene hecha de antemano por el proceso automatizado, que es la realización de la contratación y el cumplimiento del resto de requisitos. El proceso es bastante sencillo, como vamos a ver ahora a continuación. Prácticamente no, en principio no hay que presentar ninguna solicitud, todas las comprobaciones se hacen de oficio, previa autorización evidentemente del solicitante, y una vez dictada la resolución se procede de manera inmediata al pago. Y por último, como decía antes, que la resolución de estos procedimientos corresponde a las delegaciones territoriales de la consejería. Si bien tratándose de un procedimiento automatizado, es cierto que toda la operativa se realiza desde servicios centrales y aparece la resolución firmada por las delegaciones territoriales, pero digamos que lo que es la gestión y tramitación se realiza de servicios centrales, correspondiendo luego a las delegaciones territoriales todas las actuaciones posteriores a la resolución de concesión, como puede ser comprobación posterior del compromiso de mantenimiento del empleo, hipotéticos reintegros que se pudieran hacer, recursos, etcétera, etcétera. Bien, entramos ya de lleno en el contenido de las bases reguladoras y aquí merece la pena hablar con un poco más de detenimiento de cuáles son las contrataciones subvencionables. Bien, las contrataciones que pueden acogerse a esta línea de subvenciones son aquellas que hayan tenido lugar entre el 1 de abril de 2022 y el día final del plazo de presentación de solicitudes que se ha fijado en el 18 de noviembre de 2022, tal y como establece la convocatoria. Por lo tanto, pese a que la convocatoria se haya producido hace escasos días, pero sin embargo nos retrotraemos a las contrataciones hechas a partir del 1 de abril, que es la fecha de entrada en vigor de la reforma laboral, en línea, como decíamos anteriormente, de contribuir a la consolidación de las contrataciones fijas. Tienen acogida, en segundo lugar, todos aquellos contratos de carácter indefinido o fijo discontinuo, si bien para este segundo caso
necesariamente las contrataciones, las de fijo discontinuo, tiene que tener una jornada superior al 50% de la jornada completa. Por lo tanto, no entran todas las contrataciones de fijo discontinuo, sino aquellas que cumplan este requisito de que sean superiores al 50% de la jornada completa. A excepción hecha de las personas con discapacidad, a las que no les sería de aplicación esta limitación. En tercer lugar, otra de las características importantes, y viene dada también de la regulación estatal, es que la nueva contratación, la que es objeto de la subvención, ha de suponer un incremento neto de la plantilla fija. Bien, sobre esto mi compañero César ya lo explicará con más detenimiento cómo se realiza el cálculo y previsiblemente también Rubén también hará hincapié en este aspecto. Este elemento, que quizás sea el más característico, con arreglo a lo que dispone la base reguladora, consiste en lo siguiente. Se toma como referencia la fecha en la que se ha producido la contratación y se observa, se comprueba la situación de la plantilla fija en los 3 meses anteriores. Esa situación se contrasta con la situación de la plantilla los 15 días posteriores a la contratación. Y en ese periodo de tiempo se ha de haber experimentado ese incremento neto, al menos en un efectivo, de lo que es la plantilla fija. Por lo tanto, quedan excluidas las contrataciones temporales. ¿Vale? Como ya digo que esto luego será objeto de un desarrollo más detallado. La persona debe estar desempleada y inscrita como demandante de empleo no ocupada en el Servicio Andaluz de Empleo, al menos el día antes al del inicio de la actividad laboral. Otro requisito más que nos viene de la normativa estatal, si bien conviene tener en cuenta a este respecto, porque ya nos han llegado algunas consultas de que si bien las transformaciones de contratos temporales en contratos fijos no se contemplan, pero simplemente, digamos, el único requisito que se exige es que el día antes al inicio de la contratación, la persona esté dada de alta, como digo, como demandante de empleo no ocupada. Por lo tanto, una persona que esté vinculada a la empresa mediante un contrato temporal, finaliza ese contrato y está al menos un día inscrito como demandante de empleo, a partir de ahí ya el día siguiente puede celebrarse un contrato que tenga acogida a la línea de subvenciones. ¿Vale? Y por último, como requisito de contrataciones subvencionables, necesariamente la persona debe ser dada de alta en una cuenta de la Seguridad Social en alguna de las provincias andaluzas, que es lo que determina que realmente, o el criterio que se adopta como criterio para entender que se realiza la actividad en Andalucía, y después la contratación se debe realizar de forma telemática a través de contrata o gescontrata, a excepción hecha de casos de violencia de género. Como excepciones, es decir, contrataciones que no quedarían incluidas, pues bien, la formalizada con trabajadores con carácter estable con esa misma empresa o con alguna otra empresa del mismo grupo. Por lo tanto, decíamos antes que puede tener acogida la situación de un trabajador que tenga un contrato temporal que cumple y que está al menos un día en situación de desempleo como demandante no ocupado, pero por el contrario, si ese vínculo es de carácter fijo con esa empresa o con alguna otra del mismo grupo, quedaría excluida. Las que afectan a familiares del titular o de la persona trabajadora autónoma, tratándose, por lo tanto, de ascendiente, descendiente y demás parientes hasta el segundo grado. Las contrataciones realizadas por empresas de trabajo temporal para ponerlas a disposición de las empresas usuarias de la propia empresa de trabajo temporal, por tanto, las contrataciones que realice para sí la empresa de trabajo temporal quedarían incluidas. Y las contrataciones de quienes ostenten cargo de dirección o sean miembros de órganos de administración de las empresas. No sé si... Bien. Delimitada ya cuáles son las contrataciones que entrarían en esta línea de subvenciones, delimitamos a continuación cuáles serían las entidades solicitantes. Pues bien, serían las personas trabajadoras autónomas y después las empresas cualquiera que sea su forma jurídica. Por lo tanto, se admite cualquier forma civil o mercantil de empresa. Se incluyen también las entidades sin ánimo de lucro e incluso las entidades sin personalidad jurídica. Por lo tanto, cualquier forma jurídica de empresa tendría cabida.
únicamente están excluidas de forma expresa las entidades pertenecientes al sector público. Como requisito, evidentemente, como decía antes, las empresas solicitantes deben desarrollar su actividad en Andalucía, tomando como criterio el que tengan una cuenta de cotización en alguna de las provincias andaluzas. Las causas de exención o de imposibilidad de pedir la subvención serían las generales previstas tanto en la Ley General de Subvenciones como la Ley de Hacienda Pública de Andalucía, el no haber sido condenado o sancionado en los 5 últimos años por discriminación laboral o de género, acoso sexual, igualdad de trato o por falta muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, no haber sido condenados o sancionados por despido improcedente en el año en curso y en el año natural anterior a la presentación de la solicitud, y no estar excluida por sanción firme de los beneficios derivados de los programas de empleo de acuerdo con la normativa en materia de infracciones y sanciones en el orden social. Cuantía de las subvenciones. Creo que lo hemos dicho con anterioridad, pero la presentación, aparte que quede reflejada ahora en el vídeo, lo que es la presentación queda a disposición de la organización por si tiene a bien publicarla o divulgarla o en fin, o trabajar sobre ella, ¿vale? Bueno, en la cuantía de la subvención, un aspecto evidentemente bastante importante. Esta línea de subvenciones parte de un tipo general, pero otra de las características es que tiene una especial atención a determinados colectivos con dificultades de inserción laboral. De ahí que sobre el tipo fijo se vaya incrementando la cuantía del incentivo con arreglo al colectivo al que se pertenezca. En el cuadro que aparece ahí se hace una diferenciación entre, primero, el tipo de contratación de indefinido a jornada completa, indefinido a jornada parcial o fijo discontinuo a jornada completa y fijo discontinuo a jornada parcial. Bien. A su vez, en la columna de la izquierda aparecen los distintos colectivos que aparecen previstos en la orden de subvenciones. Así vemos que para desempleados en general, que serían hasta entre 30 y 44 años, la cuantía sería de 3.500 euros. Para mayores de 45 años sería 4.500 euros. Y tanto para jóvenes menores de 30 años como para los grupos de cotización del 1 al 4, la cuantía sería de 5.000 euros. Por último, en los casos en los que se dé la doble situación de que se trate de personas jóvenes y de que se trate de contratación de grupos de cotización del 1 al 4, la cuantía es de 5.500 euros. Pues bien, todas estas cuantías, bueno, vemos también las cuantías cuando se trata del resto de contrataciones, que van desde 1.750 euros a 2.750 en el caso de jornada parcial o fijo discontinuo a jornada completa, y desde los 875 euros a los 1.375 euros de fijo discontinuo a jornada parcial. Bien, todas estas cuantías, como aparece ahí también, tienen un incremento de un 10% cuando se trate de mujeres y a su vez tienen otro 10% adicional cuando se trate con personas con discapacidad. Cuando hablamos de personas con discapacidad, hablamos con discapacidad en un alto grado superior al 33%, así como otras causas que también se mencionan en la fase reguladora, pero es uno de los colectivos que requiere de una, digamos, especial atención. Siguiendo con la exposición, como decíamos antes, la dotación presupuestaria es bastante nutrida, es de 170 millones de euros que procede tanto del Plan Integral de Empleo como de la Conferencia Sectorial. Se ha hecho una distribución de este crédito a nivel provincial que aparece en la siguiente presentación, atendiendo al número de cuentas de cotización existentes en cada una de las provincias andaluzas y poniéndolas en relación con, digamos, lo que serían las posibles personas que pudieran ser objeto de alguna de estas contrataciones. Se trata de previsiones meramente estimatorias. Quiero yo decir que en el caso de que sobrara crédito en alguna de las provincias y faltara en otras, se puede hacer las correspondientes redistribuciones. No obstante, como decía al principio, pese a tratarse de una dotación presupuestaria bastante nutrida, no conviene postergar en demasía la presentación de solicitudes ante un hipotético agotamiento del crédito. Por lo tanto, sería conveniente ya a todas aquellas personas que estén vislumbrando la posibilidad de que presenten solicitudes que lo hagan cuanto antes.
Ya hemos hecho referencia a cuáles son las contrataciones, cuáles son los beneficiarios, la cuantía de los incentivos. Vamos a hacer referencia ahora a un elemento importante que conlleva esta contratación, y es que tratándose de contratos laborales indefinidos, debe mantenerse la persona trabajadora durante un mínimo de 12 meses de forma ininterrumpida a contar desde la fecha de inicio de la actividad laboral. Es fundamentalmente el compromiso el principal compromiso que se mantiene, aparte de los generales establecidos en la normativa de subvenciones. Y tratándose de fijos discontinuos, pues el tiempo de servicio prestado en el año siguiente al año en el que se ha solicitado la subvención debe ser igual o superior. Es decir, en definitiva se trata, tanto en un caso como en otro, que se mantengan las mismas condiciones laborales o mejores durante ese periodo de 12 meses. Evidentemente, porque como digo, si se produjera una ampliación de la jornada laboral, pongamos por caso el que tiene un contrato, jornada parcial, se le pasa a jornada completa, evidentemente eso no tiene incidencia. De hecho, eso es lo que se busca de alguna manera con la subvención. Pero simplemente mantener la contratación en los mismos términos durante un periodo de 12 meses. Sí, por favor. Bien, compromiso de mantenimiento en el empleo de 12 meses, como decía. Evidentemente, puede darse el caso de que la persona cause baja en la empresa por causa que no sean imputables al empresario, al empleador. Bien, pues en ese caso, las bases reguladoras contemplan una relación bastante exhaustiva de ceses o de causas de cese de la persona contratada por causa no imputable al empleador, que no constituiría un incumplimiento del caso que hemos visto con anterioridad. Puede ser la propia baja, la propia baja voluntaria, puede ser el despido procedente, etcétera. Una relación muy exhaustiva de causa de baja. Prácticamente la única causa que constituiría un incumplimiento de este compromiso de mantenimiento en el empleo sería el despido improcedente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay un compromiso de mantenimiento en el empleo durante 12 meses, pero después hay bastante flexibilidad en orden a comprobar cuál ha sido la causa que ha motivado ese cese en la actividad del trabajador, y si no es imputable al empleador, pues no tiene mayor incidencia. No tiene mayor incidencia salvo que se cumpla con el siguiente requisito, y es la obligación de sustituir a ese trabajador. El trabajador debe ser sustituido en el plazo de un mes y se debe de comunicar tanto la baja como la sustitución en el plazo de 15 días a contar desde la formalización del nuevo contrato. Este nuevo contrato, digamos, de sustitución debe de mantenerse hasta el resto del plazo de los 12 meses a los que habíamos hecho referencia y debe ser en las mismas condiciones que el contrato originario y a su vez obliga a las mismas formalidades que obligó en su momento respecto de la solicitud. ¿Vale? Hecho ya, digamos, un repaso a los aspectos generales del contenido, vamos a hacer referencia ahora a la tramitación. El procedimiento es bastante sencillo, como decíamos al principio, sobre todo en orden a la incorporación de procesos automatizados. Lo que hay que tener en cuenta es que la presentación de solicitudes está abierta ya desde la convocatoria que se produjo la semana pasada, el día 3. A partir del día siguiente se abrió el plazo de presentación de solicitudes y está abierta hasta el 18 de noviembre. Insistir en que nos retrotraemos siempre a contrataciones que pueden tener cabida hasta el 1 de abril, pero que el plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 18 de noviembre. Y la presentación necesariamente ha de ser exclusivamente de forma telemática a través del enlace que aparece en la propia convocatoria. No requiere en principio que se aporte ninguna documentación adicional. Por lo tanto, es entrar directamente en la ventanilla electrónica. Y lo que sí es también importante, que supongo que mis compañeros harán también hincapié, es tener en cuenta de que se debe realizar una solicitud por cada contrato, ¿vale? La complementación es bien sencilla, pero es uno de los requerimientos del proceso automatizado. Decía que no es necesaria la presentación de solicitud, de ninguna documentación junto con la solicitud, pero en el caso de que se trate de una persona
con discapacidad, necesariamente se ha de recabar su consentimiento a través del anexo, uno de los anexos, el anexo 3 en concreto, que necesariamente debe aportarse junto con la documentación. Y en el caso de que se trate de entidad que actúe mediante un representante, pues si no es este su representante legal, deberá aportar el apoderamiento electrónico o el documento que acredite su apoderamiento. La presentación de la solicitud, como venimos diciendo, tratándose de un proceso automatizado, conlleva la autorización al órgano gestor a hacer las comprobaciones pertinentes tanto de la agencia, de la Administración Tributaria como de la Tesorería General de la Seguridad Social. Lo cual flexibiliza y agiliza bastante más el procedimiento. En cuanto a la instrucción y resolución del procedimiento, como decía anteriormente, el órgano competente para la resolución es la delegación territorial de la consejería, la que sea competente en razón del territorio. Y el plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de 3 meses a contar de la presentación de la solicitud. Sin embargo, las previsiones no son ni de lejos cumplir con este plazo. Como digo, el procedimiento es automatizado, bastante sencillo. Y si tiene algún retraso, no es tanto por el procedimiento ni por la automatización del mismo, sino es por el mismo periodo en el que hay que hacer la comprobación de esos datos del incremento neto de plantilla, que nos vamos a 15 días después a la fecha de la contratación. Y eso conlleva cumplir necesariamente esos plazos. Pero como digo, el procedimiento es bastante rápido. Y el pago es acto seguido a haberse dictado la resolución. Ya finalmente incidir en que una vez ha sido concedida la subvención se harán las comprobaciones pertinentes, en este caso ya por las delegaciones territoriales, y en el hipotético caso de que se considerara que se ha producido algún incumplimiento, pues se deducirán las actuaciones pertinentes, bien un proceso de reintegro, procedimientos sancionadores en el caso que correspondiera, etcétera, etcétera, pero evidentemente estas subvenciones son objeto de una comprobación posterior de los requisitos. Bien, precisamente en orden a causas de reintegro, vienen especificadas como causas específicas el incumplimiento del mantenimiento en el empleo durante los 12 meses, el incumplimiento también del periodo de prestación de servicios para los contratos fijos o discontinuos, en los mismos términos que hablábamos con anterioridad durante este periodo de 12 meses, el incumplimiento de la sustitución de la persona contratada, en el caso de que se haya producido la baja con arreglo a alguno de los supuestos a los que hacíamos referencia, y el despido declarado improcedente y declarado como tal por los órganos jurisdiccionales. No obstante, una vez que se haya comprobado que se ha mantenido en el empleo al menos el 75% del plazo inicialmente establecido, el reintegro no será total, sino será por la parte correspondiente, en cuanto que se entiende que se ha cumplido parcialmente con el objetivo, tal como se dice ahí en la presentación. Por mi parte, no sé cómo vamos de tiempo, nada más. Paso la palabra a mi compañero César. Si no se cae. Hola, buenos días a todos y a todas. Soy César Martín. Y bueno, yo lo que voy es a intentar ser clarito y conciso y pues simplemente a enunciar un poco cómo llevamos a cabo la comprobación de requisitos con el objetivo de ser transparentes sobre todo y de que, bueno, que también evidentemente los potenciales beneficiarios conozcan que de la información que tengan en las fuentes que nosotros consultamos, que evidentemente son todas procedentes de la administración pública, pues va a depender la resolución del incentivo que se está solicitando. En primer lugar, lo que hay que tener claro es, con carácter general, qué es lo que subvencionamos. Subvencionamos una contratación indefinida a una persona desempleada que está inscrita como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo y que además esa contratación no puede suponer un despido o una salida de otra contratación fija distinta. Eso es lo que subvencionamos.
el resto de cuestiones que ha explicado mi compañero Javier tienen más que ver con lo que es la cuantía del incentivo, cuanto más o cuanto menos, ¿vale? Si no te importa, Rubén, dale a la presentación anterior. Entonces, además queremos hacer, evidentemente, una tramitación ágil y sin pedir absolutamente ni un solo documento al solicitante del incentivo. Y para eso no lo hacemos porque nos da la gana, eso lo hacemos porque nos amparan dos leyes, la Ley de Subvenciones y la Ley de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, que básicamente viene a decir que la mera presentación de una solicitud por parte de una entidad pues nos habilita como administración autonómica a hacer cuantas consultas sean necesarias, tanto a la Administración Tributaria como a la Tesorería General de la Seguridad Social, como a la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, para poder llevar a cabo la tramitación. Nosotros hemos diseñado un incentivo donde la información está contenida toda, o bien en la Administración Pública Autonómica, o bien en la Tesorería General de la Seguridad Social, o bien en la Administración Tributaria. Y por tanto, las comprobaciones las vamos a hacer sobre esos organismos. ¿Qué fuentes utilizamos? Puedes pasar, Rubén. Mira, la primera, que es además una fuente pública y cualquiera puede consultarla, es el inventario de entidades del sector público, estatal, autonómico y local de Hacienda y Función Pública. Esta es la base de datos que tiene la IGAE, la Intervención General de la Administración del Estado, está publicada y es la que nos relaciona cuál es la configuración del sector público, estatal, autonómico y local. Nosotros, ¿qué hacemos? Cuando una empresa solicita, vamos contra esta base de datos y si no está ahí, evidentemente no es una entidad pública y por tanto cumpliría ese requisito. Las siguientes comprobaciones que hacemos son a través del servicio de cesión de datos para las administraciones públicas, a través de ficheros que tiene la Tesorería General de la Seguridad Social. Evidentemente, de la información que cada una de las empresas tengan en la Tesorería General de la Seguridad Social, va a depender los resultados que obtengamos. Y aquí trabajamos con dos servicios, que son servicios online. Uno, que es el informe de alta laboral a una fecha concreta, donde comprobamos si el trabajador por el que se está solicitando el incentivo, o sea, el contrato incentivado, estaba en desempleo el día anterior a la fecha de contratación. Y el informe de vida laboral de la empresa, que para las fechas que nosotros elijamos nos da la relación de trabajadores que tiene una empresa adscrito a su cuenta de cotización y todas las características que tiene y que a nosotros nos interesan para la tramitación del incentivo. Cuál es el grupo de cotización en el que está dado de alta, cuál es su fecha de alta real, cuál es su fecha de baja, cuál es el tipo de contrato, con lo cual pues todo esto me permite primero comprobar si existe una contratación indefinida de las subvencionables en el decreto y segundo, caracterizar evidentemente el tipo de contratación que se ha hecho para poder determinar la cuantía. Puedes pasar al siguiente. La tercera fuente de información que utilizamos es el registro de demandantes de empleo, que es propio del Servicio Andaluz de Empleo y es a través del cual obtenemos la información de si esa persona el día antes de la contratación estaba inscrita como demandante de empleo no ocupado y cuáles son sus características en cuanto a edad y a sexo, que igualmente determinan la cuantía de la subvención, no tanto la resolución del incentivo, sino más bien la cuantía. Y luego, aunque debería haber una transparencia adicional, como darle un poquito para atrás, antes de empezar, una fuente de información que se me escapó incorporar a la presentación y que ya no me ha dado tiempo a hacerlo esta mañana, es el registro de contratos. El registro de contratos, aunque no es propiedad del Servicio Andaluz de Empleo y es propiedad del Ministerio, nosotros sí que, aparte de contribuir al mantenimiento del mismo, lo explotamos estadísticamente.
mensualmente. Y por tanto tenemos mensualmente, digamos, el fichero consolidado de todos los contratos que se han registrado en Centro de Trabajo de Andalucía, que evidentemente otro de los requisitos que se establecen para la concesión. No solo que el contrato sea en un centro de trabajo, sino que además ese contrato se haya comunicado de manera telemática. Y evidentemente a nosotros nos llega ese fichero y nos permite obtener el contrato y la huella de comunicación. ¿Vale? Digamos que estas son las 4 fuentes de información fundamentales, que son todas públicas, todas evidentemente de organismos nacionales o autonómicos, a través de las cuales comprobamos todos y cada uno de los requisitos que ha ido enumerando Javier, y que evidentemente, pues como he dicho antes, de la información que cada empresa y cada trabajador tenga en estas fuentes, pues va a determinarse que pues al final el resultado del incentivo. Hay un requisito, ¿vale? Que bueno, pues que parece que ha generado bastante duda entre los solicitantes o los interesados en solicitar hasta el momento, que es el incremento neto de plantilla fija. Esto es algo que, bueno, el cálculo puede ser más o menos sofisticado, pero realmente es algo sencillo. Es decir, se busca lo que se busca con el incremento neto de plantilla fija es que la incorporación del trabajador cuyo contrato vamos a subvencionar realmente suponga un aumento de la plantilla en la empresa. Es decir, que no se despida a nadie fijo como consecuencia de incorporar a ese trabajador y beneficiarse de la subvención. Cualquier empresa que tenga sus trabajadores normales y contrate un trabajador indefinido y solicite la subvención por él, habrá tenido un incremento neto de plantilla y no tendrá absolutamente de qué preocuparse. Solamente se mira la plantilla fija. Es decir, si yo tengo trabajadores fijos y temporales, los temporales acaban sus contratos, se van a la calle, se inscriben como demandantes de empleo, pasan a una situación de desempleo y les hago una nueva contratación indefinida, todos esos pasarán evidentemente a ser un incremento neto de plantilla fija. Si pasas a la transparencia anterior, o sea, perdón, posterior, perdóname Rubén, posterior, realmente nosotros ¿cómo lo medimos? Nosotros lo medimos teniendo en cuenta el momento en el que se inicia la contratación que va a ser subvencionada y viendo cuál es su plantilla fija en los 3 meses anteriores y cuál es su plantilla fija en esos 3 meses más 15 días posteriores a la contratación. Si pasas a la siguiente, este gráfico siguiente, ¿vale? Creo que lo ilustra bastante bien. Si nosotros hacemos una contratación en T, yo veo todos los trabajadores fijos que tiene una empresa entre T y T-90, que serían los 3 meses anteriores, y veo todos los trabajadores fijos que tiene esa empresa entre T-90 y T+15. Y si el saldo de la plantilla 2 menos la plantilla 1 es positivo, se ha producido incremento neto de plantilla. Eso va a pasar siempre que yo haga una contratación y siga manteniendo la plantilla fija que tenía antes. Siempre. 1, 2, 3, si cambia un temporal a indefinido y supone una nueva contratación, siempre va a ser un incremento neto de plantilla, con lo cual, conceptualmente, cualquier empresa que haga la nueva contratación y que no tenga movimientos en la plantilla que tenía antes fija, cumple este requisito y no va a tener absolutamente ningún problema para la tramitación del incentivo. El problema lo tendrían aquellas empresas que buscan la sustitución del trabajador y además beneficiarse de la subvención y en un periodo cercano al momento de la nueva contratación despiden a uno de sus trabajadores fijos y hacen una nueva contratación para sustituirle. Esas empresas no van a tener un incremento neto de plantilla fija y por tanto no van a cumplir ese requisito, porque precisamente lo que buscamos con el incentivo es que haya más contrataciones indefinidas o una mejora en la calidad del empleo de las contrataciones temporales porque finalicen y pasemos a contratación indefinida, no que haya sustitución de unos trabajadores por otros con el objetivo de beneficiarse de la subvención. Por mi parte no tengo nada más que decir y bueno, pues las preguntas ya las que consideréis. Muchas gracias, Rubén.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo, vamos, poco más tengo que añadir a lo que han dicho los compañeros, que además yo creo que han explicado perfectamente la línea de la subvención de una manera muy clara y muy correcta. Yo simplemente, mi intervención lo que pretende es aclarar aquellas dudas que pudiera haber sobre cómo presento la solicitud, ¿vale? Por el tema fundamentalmente de que la presentación es de forma exclusivamente telemática. Es muy sencillo, es decir, la idea es, como ha trasladado tanto Javier como César, ¿no? Que presentando una solicitud prácticamente en 3 minutos, en 5 minutos se puede presentar una solicitud por contrato. En muy pocos casos hay que adjuntar alguna documentación junto con la solicitud. En el 99% de los casos, en el 90% de los casos, directamente solo con la solicitud y con marcar unos che sería suficiente, porque como ha dicho César perfectamente, toda la información necesaria para la resolución y la tramitación de la subvención, de la línea de incentivo, digamos, utilizamos información recogida en sistemas propios de la administración, bien sea estatal o bien autonómica, y por tanto no requiere de aportación externa de ningún tipo de documentación, ¿vale? Bien, voy a compartir la pantalla. En primer lugar, ¿dónde tengo que entrar para presentar la solicitud? ¿De acuerdo? Muy sencillo. Si tenemos la página web de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, independientemente de que, por supuesto, pudiéramos hacer una búsqueda por el catálogo de procedimientos y servicios, pero bueno, hay veces que esa búsqueda no es sencilla para las personas que no están habituados a la terminología de los procedimientos administrativos. Desde la web de la Consejería o desde la Consejería hemos intentado hacer una página sencilla, que lo tendríamos aquí en el primer slider. Tenemos un banner donde se hace referencias a las ayudas a las empresas para generar y mantener el empleo estable de Andalucía. Aquí aparece recogida toda la información que bien ha explicado Javier y César de la normativa de una manera mucho más amigable y más cercana. Por si alguien tuviera alguna duda, podría consultarlo aquí, ¿de acuerdo? Y en el apartado de presentación de solicitudes se establece directamente el enlace al que habría que acceder. Haciendo clic en este enlace nos llevaría directamente a la ventanilla electrónica a la que nos autenticamos con un certificado digital, bien sea de persona física o bien sea de persona física representante de personas jurídicas, y accederíamos a la tramitación de la solicitud. También comentar, antes de poner el vídeo un poco de cómo se presenta la solicitud, sí me gustaría destacar también que por parte de la Consejería se ha hecho un esfuerzo por lo que es la difusión y la atención a la ciudadanía o a las personas interesadas en la subvención. De tal manera que se ha habilitado dentro del servicio de atención a la ciudadanía corporativo, que es el 012, una línea de teléfono a la que se puede llamar para resolver cualquier duda. Hemos formado a las personas del Servicio de Atención a la Ciudadanía, a nuestro SAC de la Consejería de Empleo. Incluso dentro del 012 se ha habilitado un acceso directo, una locución donde aparece si usted está interesado en las ayudas de empleo, pulse tal número. Y entonces automáticamente la llamada se redirige al equipo especializado de esta línea de subvenciones. ¿De acuerdo? Este servicio de atención a la ciudadanía recoge todas las dudas, todas las cuestiones. En principio, estamos convencidos que en un 90% serán capaces de responderlas porque tendrán una respuesta más o menos rápida. En cualquier caso, si hubiera alguna duda muy específica, muy concreta,
o alguna complejidad o complicación en la tramitación, el propio SAP contactaría con el centro directivo, resolveríamos la duda y se devolvería la llamada. Es decir, estamos intentando que de alguna manera, a partir de estos seminarios web y a partir de todas las líneas de subvenciones que se están realizando por parte de la Secretaría General de Empresas y Trabajo Autónomo, pues, digamos, potenciar un poco esta relación con el ciudadano, ¿de acuerdo? Como he dicho, pulsando aquí, iríamos directamente al incentivo a la contratación indefinida y procederíamos a cumplimentar la solicitud. Es una solicitud muy sencilla. Os voy a poner un vídeo. En principio el vídeo estará disponible tanto en las redes sociales y se colgará también en el portal de la Consejería de Empleo. Simplemente voy a dejar correr el vídeo, que lo escuchéis. Pararé en momentos puntuales para concretar o especificar o aclarar alguna cuestión muy concreta y si os parece, una vez terminado el vídeo y la explicación, ya podríamos proceder a lo que es la resolución de dudas que os puedan haber surgido, ¿de acuerdo? Venga, comparto el vídeo. Destina 170 millones de euros para favorecer la contratación indefinida de más de 35.000 personas desempleadas. Ya puedes solicitar tu ayuda al empleo estable. Es muy sencillo. En este vídeo te explicamos cómo. El plazo para realizar tu solicitud finaliza el 18 de noviembre. Recuerda que están incluidas todas las altas realizadas desde el 1 de abril. Las solicitudes se realizan completamente de forma telemática desde la web de la Consejería. Si tienes certificado digital, puedes rellenar tú mismo la solicitud en menos de 3 minutos. Desde la ventanilla electrónica y en documentación obligatoria, pulsamos en iniciar. Procederemos a rellenar los datos de la persona o entidad solicitante y de la persona representada. Bueno, voy haciendo un poco incisos en el vídeo, ¿de acuerdo? Como he comentado, el acceso es con certificado digital, con un certificado de persona física, que podría presentar la solicitud como representante, en cuyo caso, digamos, requiere de rellenar tanto la información del solicitante como del representante, y también se podría acceder con un certificado de persona física representante de persona jurídica. La diferencia está en que si es una persona representante que accede con ese tipo de certificado de representante, no es necesario acreditar la representación y por tanto no requiere presentar absolutamente nada, ¿vale? Por el contrario, si es un representante que está accediendo con un certificado de persona física y está escribiendo a qué solicitante representa, pues obviamente tiene que acreditar esa representatividad. Es uno de los únicos casos, o muy poquitos casos, en donde se requiere que presente o que el interesado aporte un certificado. ¿De acuerdo? Continuamos. A continuación, rellenamos los datos obligatorios para recibir las notificaciones electrónicas por parte de la Administración. En los datos bancarios, rellenamos la información de la cuenta bancaria en la cual queremos recibir nuestra ayuda.
nos falta cualquier tipo de información, el sistema nos lo avisará marcando dicho campo en rojo. Estas solicitudes no requieren que se adjunte ninguna documentación y por ello solo debemos marcar las casillas de declaración responsable. Solo en el caso de que la persona empleada tenga una discapacidad, habría que adjuntar la documentación específica. Bien, eso es el segundo caso en el que habría que presentar un certificado. En este caso, como bien dijo Javier, corresponde con el anexo 3. Es decir, quien presenta la solicitud siempre es la empresa o persona trabajadora autónoma, ¿de acuerdo?, cuando contrata a un trabajador. Si ese trabajador contratado es una persona con discapacidad, pues requerimos de solicitar o de comprobar ese requisito, ¿de acuerdo? Por tanto, es imprescindible, por la Ley de Protección de Datos, disponer de una autorización expresa de esa persona trabajadora. Simplemente nos descargamos desde el portal de la consejería ese anexo 3, se cumplimenta, se firmaría de forma manuscrita, bueno, con certificado digital, por parte de la persona trabajadora a la que se quiere contratar y se adjuntaría a la solicitud, ¿de acuerdo? Ahora es el momento de rellenar los datos del contrato y de la persona empleada. Hasta ahora todo lo que se había rellenado, los datos de la persona solicitante, de la persona representante, los datos de notificación electrónica, de la cuenta bancaria y los checks, digamos, de las declaraciones responsables de que se cumplen los requisitos de la ayuda, hasta ahora todavía no habíamos dicho nada de a quién íbamos a contratar. Pues este es el bloque de datos en el que se rellena esa información, ¿vale? Un dato que es fundamental, aparte obviamente de los datos de la persona trabajadora a la que se va a contratar, es la información del contrato, que como ha explicado César perfectamente, ese contrato tiene que haber sido comunicado a través de GESContrata o de Contrata de forma telemática. Esa comunicación deja una huella y esa huella es la clave para nosotros poder identificar de forma única ese contrato de trabajo. Por tanto, esa huella es importante disponerla. En algún caso nos ha llegado algún mensaje o algún correo donde la gente no sabe qué poner en esa información. Bueno, pues esa huella de esa comunicación del contrato. ¿De acuerdo? Ahí aparece el grupo de cotización, la fecha de alta, el tipo de contrato y la identificación del contrato, que es lo que hemos comentado antes. Son datos obligatorios, obviamente, para la complementación correcta de la solicitud. Y el código de cuenta de cotización, que sí. Voy a poner un poco sobre la marcha, porque esto es algo que también ha dado bastante problema, y son los datos del contrato de trabajo, el identificador del contrato. El identificador del cuando cualquier empresa o gestoría, da igual, comunica una contratación, siempre se le devuelve lo que nosotros denominamos huella. ¿Vale? En esa huella aparece un código que empieza por E y que después va seguido de una serie de números que identifican la provincia, el dato del identificador. Ese es el identificador del contrato que hay que cumplimentar en este campo. Si no hemos guardado la huella o no sabemos dónde la hemos puesto porque estamos tramitando la subvención para un contrato que hicimos en mayo, bueno, pues igualmente ese identificador se puede obtener tanto
en la consulta que hay en Contrata, para aquellas entidades que comuniquen a través de Contrata, de gestión de mis comunicaciones, y ahí aparece, o bien para aquellas empresas que utilicen el producto de la Junta de Andalucía, que es Contrata, igualmente tienen una opción a través de una manita donde identificas y localizas la contratación y te aparece el código de contrato, ¿vale? Este código a nosotros nos garantiza la trazabilidad absoluta con la comunicación y el proceso es muchísimo más consistente. Gracias, César. De hecho, esta información se actualizó en el portal de la Consejería precisamente para tratar de resolver este tipo de dudas que pudiera surgir. Y ahí está explicado en un apartado dentro de la página de aterrizaje de la ayuda cómo obtener ese código, esa huella, como ha dicho César, a través de Contrata o de GESContrata. ¿De acuerdo? Con los datos del lugar, el nombre de la persona solicitante o representante, y pulsamos en guardar y terminar. Si os fijáis en el reloj, en el cronómetro, si os fijáis en el reloj, en el cronómetro, no ha llegado a los 3 minutos. Obviamente quedaría el proceso de firma y presentación de la solicitud. Si se ha explicado, o dentro del vídeo se muestra cómo se rellena la solicitud para que no haya ningún género de duda. Y una vez rellena la solicitud y cumplimentada perfectamente, lo único que hay que hacer clic en firmar y listo. O sea, tardaríamos 3 minutos, 5 minutos a lo sumo en presentar una solicitud. Como bien ha dicho Javier, se presenta una solicitud por contrato. Si una empresa o persona trabajadora autónoma quisiera solicitar esta subvención por 5 trabajadores, sería perfectamente viable y simplemente tendría que presentar los 5 contratos, una solicitud por cada uno de los contratos que ha efectuado, ¿de acuerdo? Ya terminamos el vídeo. Tienes que llamar al 012 o consultar nuestra página web. Listo. Pues yo creo que hemos batido un récord, justo clavado, 1 hora clavada, ¿vale? Entonces, dejáramos un tiempo para resolver cualquier cuestión. Para Vale, que vosotros nos trasladéis las dudas que os han ido llegando. Pues mira, Aurora, si te parece, yo precisamente era una de las dudas mías, era plantear qué tiempo máximo tenemos para resolver esas dudas. ¿Por qué? Porque ha habido muchísimas preguntas, realmente el tema interesa muchísimo y hay mucha casuística en temas laborales, imaginaros, ¿no? Yo si queréis, os puedo, algunas ya realmente se han ido contestando porque se han preguntado al inicio del webinar y yo creo que se han ido resolviendo durante la intervención. Por ejemplo, las relacionadas pues si se podía ser subvencionada una transformación, ¿no?, de un contrato temporal en indefinido, si no pasaba previamente por el desempleo. Hay varias preguntas relacionadas con ese tema que yo creo que, si me permitís lo que las habéis hecho, entiendo que están respondidas. Yo, si queréis, os voy a plantear varias y en función del tiempo que vayamos teniendo, lo que sí propongo es las que no nos dé tiempo de resolver hoy, porque entiendo que los tiempos son limitados, nos comprometemos a tomar nota de esas preguntas, trasladarlas y en el menor tiempo posible, si puede ser en esta misma semana mejor, responderle a las personas que no obtengan respuesta esta misma mañana aquí, ¿vale? Entonces, si os parece... Sí. De hecho, perdón, podríamos incluso esas cuestiones alimentar un documento de preguntas de frecuente que después publicaríamos en el portal. Perfecto, pues sí, pues es una solución posible. En cualquier caso, si os parece, yo he tomado nota de algunas que quizás sí sean muy específicas y que no han sido a lo mejor tan repetitivas como otras que entiendo que ya se han contestado, pero por ejemplo, si se puede pedir una subvención, si ya se ha obtenido una subvención por un trabajador ya en este mismo ejercicio de 2022, de otra línea diferente. No sé si queréis ir contestando sobre la marcha o propongo varias preguntas. Sí,
A ver, la única limitación que establece la base reguladora es que no se pida una misma subvención, o sea, la misma subvención para la misma finalidad, entendiendo la misma finalidad del mismo trabajador. Por lo tanto, si estamos hablando de otro trabajador y no sabemos exactamente qué finalidad tendría, aunque fuera relativa a la creación de empleo, pues sería compatible, ¿vale? Vale. Cristina García nos preguntaba que si hay una persona con contrato indefinido a tiempo parcial que reúne todos los requisitos, excepto que la jornada a tiempo parcial no supera el 50%, si ahora se amplía la jornada a tiempo parcial, ¿eso podría ser subvencionable? Yo entiendo que no, porque no pasa previamente, pero vamos, la respuesta la debéis dar vosotros. No, vamos a ver, el plazo de presentación, he entendido que al día de hoy tiene contrato parcial por debajo del 50%, ¿verdad? Eso entiendo yo. Entonces se procedería en primer término a la ampliación de esa contratación y posteriormente a pedir la subvención. Bueno, me remito a lo que he dicho antes respecto de los requisitos. En primer lugar, debe tratarse de personas desempleadas. Tiene que estar al menos un día como desempleada y no haber permanecido vinculada a la misma empresa o a otra empresa del mismo grupo durante 12 meses. Por lo tanto, suponiendo que cumpliera esos requisitos, vamos a suponer que se trata de un contrato temporal y por debajo del 50%. En ese caso, sí existiría la posibilidad de que finalizara su contrato, estuviera en desempleo y a partir de ahí se le realizara un nuevo contrato ya a jornada completa que daría lugar a la subvención. ¿Vale? Perfecto. Si queréis. Una muy directa. ¿Está incluido el régimen especial? Perdón, César. Un matiz sobre la pregunta de antes. Una persona que tiene ya un contrato indefinido a jornada parcial, si se le amplía la jornada, podría solicitar la subvención por el contrato con la jornada original. La ampliación no supone una nueva contratación y como tal no se podría subvencionar porque no cumpliría los requisitos. Ahora bien, si yo le echo al trabajador el 1 de mayo un contrato temporal, perdón, un contrato indefinido a jornada parcial con el 50% de la jornada o superior a la jornada, por ese sí podría presentar la subvención y además, evidentemente, el que ahora le haga una ampliación no me afecta al cumplimiento porque el trabajador seguiría en la misma o mejores condiciones durante los 12 meses siguientes a la contratación incentivada. Okay. Una muy directa. ¿Está incluido el régimen especial agrario? Todos los regímenes. Si la contratación es de fijo discontinuo, los únicos regímenes que se excluyen de la subvención son los regímenes especiales, entendiéndose por tal el régimen de artistas, futbolistas y este tipo de regímenes especiales, el de toros también, que es especial, pero el resto se incluye en todos los regímenes. Con lo cual, una contratación indefinida en el régimen especial agrícola, que ya no es régimen especial agrícola como tal, es régimen general, lo que pasa que tiene el apodo de agrícola que mantenemos, o un fijo discontinuo, pues toda la contratación de fijos discontinuos que se está produciendo en la agricultura como consecuencia de la reforma laboral son subvencionables, ¿vale? Y bueno, como ya salía ahí una preguntita diciendo que un fijo discontinuo que trabaja todos los fines de semana y la he visto, pues ya aprovecho. Los fijos discontinuos tienen una cuantía única, si es a jornada completa tienen una cuantía y si es a jornada parcial tienen otra cuantía, independientemente del tiempo que trabajen. El tiempo que trabajan simplemente es una condición a la hora de mantenerlo. Es decir, un fijo discontinuo, cuando hablamos de mantenimiento, como mínimo tiene que haber trabajado el mismo número de días durante el año siguiente al que estamos subvencionando. Ese es realmente el requisito, porque bueno, los fijos discontinuos, evidentemente, como están sujetos a llamamiento, pues simplemente podríamos darles una cuantía, y es la cuantía que se le asigna al fijo discontinuo. Gracias, César, porque precisamente había varias preguntas relacionadas con eso, cómo afectan los periodos de inactividad a los fijos discontinuos. Entonces, también esas las damos por contestadas. Hay una también muy concreta, que es que si no se supera un periodo de prueba, si se puede sustituir al trabajador y no es necesario en ese caso reintegrar la ayuda. Sí, bueno, un supuesto que está expresamente contemplado, la no superación del periodo de prueba. Como causa no imputable, digamos, al trabajador. Por lo tanto, daría lugar a la posibilidad de sustitución en los términos que hemos hablado con anterioridad, en un plazo de un mes, comunicación en 15 días y
y evidentemente no sería causa de reintegro, ya digo, porque no es causa imputable al empleador, ¿vale? Muy bien. Sobre esto también un matiz, ¿vale? Sobre todo porque también ha surgido en alguna de las cuestiones, y es que como estamos subvencionando contratos que se han realizado en el pasado, si una empresa ha hecho un contrato, no ha pasado el periodo de prueba y ha hecho el segundo contrato, no puede solicitar por el primero y tomar el segundo como una sustitución. Tiene que solicitar directamente por el segundo y sobre ese el mantenimiento, con lo cual la sustitución solamente afectaría a los contratos que se están realizando ahora y por los que estamos solicitando durante el periodo que tenemos abierto el plazo de solicitudes de la convocatoria. Muy bien. Seguimos. Hay varias preguntas sobre temas de incremento de plantilla. Por ejemplo, hay algunas personas que nos preguntan cómo saber si realmente está inscrito como demandante de empleo una persona, porque hay veces, bueno, pues que no es necesario ese requisito para contratar, ¿no? En un momento, sobre todo para los que quieran recuperar una persona que ya han contratado en el curso de este ejercicio. De ese tema hay varias preguntas, ¿vale? Cómo saber si realmente está inscrito una persona como demandante de empleo. Y además, con respecto al tema del incremento de plantilla, ¿cuánto tiempo se debe mantener el incremento de plantilla? ¿12 meses o hasta la resolución de la concesión? Y luego, si el incremento neto se puede saber por el CIF o por el CCC, la cuenta de cotización. No sé si voy muy rápida. Vale, no, perfecto. Mira, en cuanto a la inscripción como demandante de empleo, la forma que tiene de saberlo la empresa es decirle a la persona por la que va a solicitar la subvención que decirle al trabajador que pida un informe de periodo de inscripción al Servicio Andaluz de Empleo, que además se lo puede sacar también por la web si tiene usuario de la oficina virtual, y ahí es donde puede comprobar si esa persona en el momento en el que realizó el contrato estaba inscrita como demandante de empleo o no, ¿vale? Eso se lo tiene que pedir al trabajador. En cuanto a el incremento neto de plantilla, el incremento neto de plantilla se mira para el total de la empresa, ¿vale? Es decir, nosotros independientemente o sea, aunque nosotros subvencionemos las contrataciones fijas aquí en Andalucía, evidentemente no pretendemos que como consecuencia de ello en otros centros de trabajo que no sean andaluces, pues nos quitemos trabajadores indefinidos, porque estaríamos haciéndole competencia desleal al resto de comunidades autónomas y no es nuestro objetivo. Con lo cual, el incremento neto de plantilla se mira para toda la empresa. Y este incremento neto de plantilla no hay que mantenerlo. Aquí no es una cuestión de mantenimiento o no. Nosotros miramos el incremento neto de plantilla en un periodo. Y en el periodo que lo miramos es exactamente a los 15 días de haberse producido la nueva contratación incentivada y en comparación con la situación que tenía la empresa en los 3 meses anteriores a al incentivo. ¿Vale? De forma que si una empresa solicita el incentivo, cumple el incremento neto de plantilla y transcurridos 3 meses después de la nueva contratación, se le va a uno de los trabajadores porque le ha salido una oportunidad mejor o por los motivos que sea, la empresa en el momento que se concedió la subvención cumplía el incremento neto de plantilla y por tanto eso no le va a afectar para nada. Ella la obligación que tiene es que la nueva contratación suponga un incremento neto de plantilla en el momento en el que la hago, ¿vale? Y comparamos a los 15 días posteriores para que no se produzcan salidas inmediatamente después de esa contratación y luego mantener la contratación incentivada durante 12 meses. Si a partir de esos 15 días con cualquiera de los fijos de la plantilla pasa cualquier cosa, evidentemente, y sale de la empresa, pues no se computa, como si entran otras nuevas contrataciones tampoco se computa. Eso se mira en el momento de resolver y si en el momento de resolver, que por ello antes mencionaba Javier, que al menos para resolver un contrato tenemos que esperar 15 días tras la fecha de inicio del contrato, con lo cual las que son ya pasadas las podremos resolver ahora, pero si una entidad hace un contrato hoy y presenta la solicitud mañana, al menos tengo que esperarme 15 días para poderle comprobar el requisito de incremento neto de plantilla y poderle resolver. Creo que las 3 cuestiones que me habías consultado las he respondido. Hay alguna más, César, pero yo estoy viendo que son las 11:15. Hay últimamente, además, en la parte de preguntas y respuestas, además de en el chat,
se han incluido algunas preguntas. Sé que tenéis otro webinar a las 11:30. Yo, no porque no quiera pasar más preguntas, sino por tema de, bueno, que no tenemos tiempo, ¿no? Os propongo, si os parece, nosotros recuperar esas cuestiones a las personas que quieran hacer alguna más, que nos la puedan enviar también a camarasandalucía@camarasandalucía.org, y las que están ya incluidas en el sistema, tramitarlas y responderlas en esta semana, entre hoy y mañana, si os parece. Sí, me parece muy bien. Efectivamente tenemos otra sesión de webinar ahora a las 11:30 y por tanto es mejor no dejar algunas preguntas a medio contestar, sino trasladárnoslas y nosotros poderlas contestar, o incluso, como decía Rubén, incluirlas en el documento que estamos preparando de preguntas, respuestas, para que estén a mano de toda la entidad que lo necesite a través de nuestra página web. Sí. Perfecto. Bueno, pues seguimos nosotros ya en contacto para cómo nos Eso es. trasladamos las preguntas y demás, ¿no? Eso es, Aurora. Bueno, pues si eso es así, yo no quiero tampoco quitaros ya mucho más tiempo, que sé que tenéis esa prisa. Pido disculpas a las preguntas que se hagan, a los participantes que han hecho preguntas que justo ahora mismo se han quedado sin resolver. Nos comprometemos a resolverlas. Quedamos todos el interés mostrado por los participantes. Hemos llegado a tener hasta 130 personas escuchándonos en esta mañana, con lo cual, bueno, pues estamos contentos porque sabemos que lo que se ha hecho esta mañana hoy aquí es de utilidad, es importante y por tanto nos anima a seguir trabajando. Yo, sin más, Aurora, salvo que tú quieras añadir algo, te dejo que tú cierres el webinar. Muchísimas gracias. Esperemos, muchísimas gracias también, esperemos que de verdad, como bien dices, haya sido de utilidad. Nuestra intención es efectivamente dejar claros todos los aspectos que se le planteen a los posibles beneficiarios de estos incentivos, y para cualquier cosa nosotros estamos a disposición de lo que necesitéis. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos hasta cuando queráis. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.